Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos una vez más, aunque sea a distancia, poder estar en contacto. Y pues, como ustedes saben, estamos con esta serie sobre las bienaventuranzas. Y bueno, yo le he puesto lecciones de vida porque eso es lo que es, ¿verdad? Son lecciones que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Y bueno, pues quiero agradecerles. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes donde se encuentren, dentro y fuera de la República. Gracias por sus comentarios y de verdad queremos que la palabra pueda ser de bendición para sus vidas, donde quiera que se encuentren. Y bueno, sin más, quiero arrancar con el tema que nos corresponde este día y vamos a poner esto en las manos del Señor. Dios, te pedimos que tú tomes el control, que aún a pesar de la distancia, tú puedas hablar a cada corazón. Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuál es nuestra bienaventuranza del día de hoy? Ya vamos en nuestra quinta bienaventuranza y la que vamos a hablar el día de hoy es la que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, hoy vamos a hablar de la misericordia. Y hemos tocado un poco este tema en una que otra de las bienaventuranzas anteriores, pero hoy vamos a hablar de lleno acerca de ella. Si ustedes se han dado cuenta, en estas bienaventuranzas, lo que Dios está tratando de hablar es sobre nuestro carácter. El Señor ha estado poniendo el dedo en la llaga sobre cada uno de nosotros, en nuestro carácter, porque todos necesitamos ser tratados, desafiados en nuestro carácter. Todos necesitamos cambiar cosas en nuestras vidas. Y Dios nos ha estado hablando y desafiando a través de estas bienaventuranzas. Y bueno, hoy nos toca sobre la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es amor, es compasión en acción. Esa es la misericordia. Porque tú puedes tener compasión y quedarse ahí. Y entonces no llega a ser misericordia. Es como, por ejemplo, tú puedes compadecerte de una mujer que ha sido abandonada y quedarse ahí. Tú puedes decir: ay, mira, pobrecita. Tú puedes compadecerte de un niño que ha sido abandonado y no hacer nada. Tú puedes compadecerte de una familia que no tiene para comer y ya, nada más ahí. ¿Cuántas veces escuchamos, aún en las noticias, aún conocemos historias donde alguien está sufriendo, alguien le pasó algo? ¿Y qué es lo que decimos? Híjole, pues pobre. Uy, pues qué mala onda que le pasó eso. Eso pudiera ser llamado compasión, pero misericordia se vuelve cuando tú le pones acción a aquella compasión. Cuando tú haces algo por esa persona, por esa familia, por ese niño, por aquella persona, cuando tú haces algo, entonces eso es misericordia. Es amor en acción. Y de eso vamos a estar hablando este día. Dios espera que cada uno de nosotros sea misericordioso. No importa por lo que tú hayas atravesado, por lo que estés atravesando, Dios espera que tú tengas misericordia, que tú seas un canal
de misericordia, un agente de misericordia, un instrumento de misericordia. Ese es el plan de Dios. Ahora, quiero hablarte de por qué tengo que ser misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser misericordioso? Y muchas veces decimos, bueno, pues si conmigo no han sido misericordiosos, ¿yo por qué sí tengo que hacerlo? Y bueno, te quiero hablar de 3 puntos este día. Te voy a hablar por qué tenemos que ser misericordiosos. Número 1, porque Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo. Número 1, ese es algo tan importante. Y quiero que me acompañes a un par de versículos allí en tu Biblia, impresa o digital. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 4, en el versículo 16, en la NTV, dice así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Todos en algún momento necesitamos su gracia, su misericordia. Cuando fallamos y que le decimos, Señor, perdóname. Y entonces el Señor viene y su misericordia te abraza, su gracia. Dice el Señor, acércate, acércate. Yo tengo misericordia para ti. Y luego Deuteronomio capítulo 4, el versículo 31, esta versión es la PDT, dice, me encanta lo que dice aquí la palabra, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, que no te abandonará ni te destruirá. ¡Wow! Esa palabra está increíble. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso y no te abandonará ni te destruirá. Ese es Dios. Porque a veces pensamos que Dios nos va a destruir, que Dios nos va a abandonar, como ya le fallamos, como nos equivocamos, como la regamos, ¿verdad? Y decimos, Dios ya no me va a amar, Dios ya no me va a perdonar, Dios ya no va a estar conmigo, Dios ya no me va a usar. Y dice esta palabra, que Dios ni te va a abandonar, ni te va a destruir. Él va a tener misericordia de ti y de mí. ¿Y sabes por qué? 1, porque Él te ama. Y 2, porque Él tiene planes para ti. Él tiene grandes planes para ti y para mí. Y por eso cuando tú te equivocas, cuando tú fallas, Dios no te va a dar la espalda. Y te va a decir, ya, ahí te quedas. Y ya te abandono y ya te voy a destruir. No. El Señor te dice, aquí estoy contigo. Tengo misericordia de ti. Y ¿sabes qué? Tengo planes para ti. ¡Wow! Eso es maravilloso de nuestro Dios. Entonces, número 1, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Número 2, porque Dios pide que seamos misericordiosos. Dice la Escritura en el libro de Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 6, dice, este es en la Reina Valera contemporánea, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Oseas 6:6. Lo que yo quiero de ti es misericordia. Dice, y no sacrificios. ¿Sabes? Dios prefiere la misericordia a los sacrificios en nuestras vidas. Fíjate qué increíble. Entonces quiere decir que
que de nada sirve que yo sea un gran orador, un gran predicador. De nada sirve que tú seas un gran adorador. De nada sirve que te sepas la Biblia de pasta a pasta si no eres misericordioso. Si tú no eres capaz de perdonar. Si tratas mal a tu familia. Si tratas mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Si no obedeces y no honras a tus padres. De nada sirve el sacrificio si nosotros no somos misericordiosos. Si no tenemos misericordia con la gente que está alrededor. Y déjame decirte, si tú estás casado, estás con tu esposa, allí con tu esposa, déjame decirte algo. Tú te casaste con una mujer que tiene muchos errores. Pero ella se casó también con un hombre que tiene mucho más errores. Tanto el hombre como la mujer tenemos errores. Y déjame decirte algo. 2 personas imperfectas no hacen un matrimonio perfecto. Jamás sucederá eso. 2 personas imperfectas, 2 personas que se equivocan, que cometen errores todo el tiempo, jamás harán un matrimonio perfecto. Y a veces la gente no entiende eso. Por eso es que es tan fácil decir, pues nos separamos y cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque no han entendido que 2 personas imperfectas, que cada uno de nosotros, hombre como mujer, somos imperfectos y cometemos errores y nos vamos a equivocar una y otra vez. Pero ¿sabes cuál es la clave? Para un gran matrimonio es la unión de 2 grandes perdonadores. Ese es. Un gran matrimonio es la unión de 2 grandes perdonadores, de 2 grandes misericordiosos. Lo mismo con una familia. Una familia es la unión de varios perdonadores, de varias personas misericordiosas. Porque día tras día, porque en todo momento nos vamos a equivocar y vamos a fallar. Y necesitamos la misericordia de Dios. Así como Dios tiene misericordia de nosotros, así también nosotros debemos tener misericordia de los demás. Sucede lo contrario. Un matrimonio dividido, una familia dividida, lo conforman personas guardadoras de rencor, personas incapaces de perdonar, incapaces de tener misericordia, y prefieren guardar rencor, y prefieren decir, no te perdono. Y cuando no hay perdón, hay división. Cuando no hay perdón en una familia, cuando no hay misericordia, esa familia, esa pareja, ese matrimonio tiende a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando no hay perdón, entonces hay división. Y empieza a resquebrajarse. Por eso les dije, un gran matrimonio es la unión de 2 grandes perdonadores. Y así es. Y sabes, el principal lugar donde tenemos que mostrar misericordia es en el hogar. Es ahí en casa, con las personas que convivimos día tras día. Ahí tienes que mostrar misericordia, porque a lo mejor mostramos misericordia para otras personas, pero ahí en casa es el desafío. ¿Y sabes por qué? Porque así como Dios te ve todos los días,
Y Dios ve cuando tú te equivocas. Dios ve cuando tú fallas. ¿Y sabes qué? Aún y cuando nadie te vea, si tú te equivocas, Dios te ve y Dios tiene misericordia de ti. ¿Y sabes qué? Dios espera lo mismo de nosotros. Porque tú también a diario ves las fallas que hay en el hogar. Porque nadie más las ve. Solo los que integran esa familia. Y tú ves los errores día tras día. Y muchas veces decimos, pero ya lo perdoné. Ya la perdoné varias veces. Imagínate Dios, que continuamente te ve fallándole. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Eso es increíble. Pues Dios espera que así con las fallas que tú ves día tras día en los miembros de tu familia, así también seas misericordioso y aprendas a perdonar. Aprendas a tener misericordia. Mira lo que dice Efesios, el capítulo 4, en el versículo 31, en la NTV, dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. Dile a la persona que está ahí a tu lado, ahí te hablan, ¿verdad? Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables. ¿Se acuerdan que hablamos de la amabilidad? Sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Y les estoy adelantando, esta es la siguiente bienaventuranza de la que vamos a hablar, sobre el corazón, ¿verdad? Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Wow. Así como Dios, así como Jesús nos perdona, así nosotros tenemos que perdonar. Y déjame decirte que el no perdonar es una mala decisión. Si no somos misericordiosos, estamos tomando una mala decisión. Vivimos en un mundo donde la gente actúa con rencor, con ira, con coraje, con venganza. La gente quiere vengarse. Vivimos en un mundo tan difícil. Escuchamos en las noticias lo que pasó con este hombre en Estados Unidos. Cómo murió a manos de un oficial. Y obviamente queremos justicia, ¿verdad? Y la gente, mucha gente en lugar de buscar justicia, quieren venganza. Pero vivimos en esa sociedad. Acabo de ver en las noticias, ¿verdad? Que en estos días, donde un hombre sale de su carro, es un taxi, y está joven, y saca una herramienta, yo no sé si era la llave, ¿verdad? Y viene y golpea el vidrio de otra persona, le rompe el vidrio, ¿verdad? Y esta otra persona está con un niño, ahí se escucha cómo el niño está llorando. Pero vemos eso todos los días. Violencia, maldad. Vivimos en este mundo lleno de ira, deseos de venganza. Y en medio de esto, Jesús está diciendo, tienes que ser misericordioso. Lo que el mundo necesita es que tú y yo seamos misericordiosos. Lo que el mundo necesita es que la iglesia sea misericordiosa, que pueda encontrar perdón, amor, misericordia. Eso es lo que necesitamos en medio de este caos que estamos viviendo, donde la gente vive con tanta violencia. Y déjame decirte algo, Rema debe ser un lugar de misericordia. Así es. Debe ser un lugar, una casa de misericordia. Y lo mismo tú también.
donde tú te congregas tiene que ser un lugar de misericordia. Tenemos que ser una casa de misericordia, de perdón. Tenemos que ser personas que pueden dar una segunda, una tercera oportunidad a la gente cuando se ha equivocado, cuando ha fallado. Tenemos que otorgar misericordia, sean amigos, sean familiares, sean compañeros. Y también como iglesia tenemos que ofrecer una segunda oportunidad, una tercera oportunidad a aquella persona que ha fallado, aquella persona que ha caído y a lo mejor cayó feamente. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser una casa, un lugar de misericordia, no de juicio, porque el único que juzga es Dios. Y Dios nos ha llamado a ser misericordiosos, así como Él es misericordioso. Y a lo mejor tú dices, pero es que, oye Miguel, hay gente que es difícil. Sí, yo lo sé. Y uno de ellos eres tú. Hay gente que se les llama DDA, que son difíciles de amar. Y a lo mejor estás sentado al lado de una. A lo mejor en la iglesia donde tú vas, donde tú te congregas, va a haber más de uno que son difíciles de amar. Pero aún así, los tienes que amar. Aún así, tenemos que amar a esa gente. Imagínate estando Jesús con sus discípulos. A un Pedro, que era impulsivo y que decía cada barbaridad, que lo negó. Una persona difícil. Imagínate un Judas, que el Señor sabía que lo iba a negar. El Señor sabía que lo iba a traicionar. Y aún así los amó. ¿Sabes qué? Tienes que amar aún a esa gente. Gente que es difícil. Si no, dijo Jesús, ¿de qué sirve que nada más ames a los que te aman? ¿De qué sirve que nada más ames a aquellos con los que te llevas bien? No. El Señor dijo, ama aún a tus enemigos. Ama aún a aquellas personas difíciles de amar. Los tenemos que amar. Y número 3. Número 1 fue porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Número 2, porque Dios nos pide, nos llama a que tengamos misericordia. Y número 3, porque lo que sembramos, cosechamos. Lo que siembro, cosecho. Y hay un pasaje en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13. En la NTV dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han tenido o han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Y yo te pregunto, ¿cómo quisieras tú ser tratado cuando te pares delante de Dios? ¿Con misericordia o con justicia? Yo creo que todos quisiéramos ser tratados con misericordia. Pues de la misma manera, el Señor está diciendo, pues así tienes que tratar a los demás con misericordia, para que entonces cuando nos paremos delante de Él, seamos tratados con misericordia. Aprende a ser misericordioso. A lo mejor mucha gente no ha sido misericordiosa contigo. A lo mejor mucha gente te ha juzgado. A lo mejor mucha gente te ha criticado, te ha condenado. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que demostrar como hijo, como hija de Dios, que tú eres diferente. Que tú puedes ofrecer perdón, misericordia a los demás.
Misericordia es darle a la gente lo que necesita, no lo que merece. Esa es misericordia. Lo repito. Misericordia es darle a la gente lo que necesita, no lo que merece. Porque de la misma manera Dios nos trata a nosotros. Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da lo que necesitamos. Su amor y su misericordia es grande. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, te aseguro que no estaríamos aquí. Es más, no estaríamos vivos. Yo no estaría aquí, les aseguro. Yo no estaría aquí. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y no estoy aquí porque yo no falle. Tal vez yo fallo más que tú. Pero yo confío en su misericordia, en su gracia. Así es de que Dios no me da lo que merezco, me da lo que necesito. Y de la misma manera, no le des a la gente lo que merece. Porque muchas veces cuando alguien falla le decimos, ya te vi fallando. Sí, eso se lo merece. Porque mira nada más cómo se comportó. Porque mira nada más lo que hizo. Y le ha sucedido exactamente lo que se merece. Y nos convertimos en jueces. Y si Dios no nos trata así, ¿por qué entonces nosotros lo hacemos? Si Dios nos ha pedido que seamos misericordiosos. Porque Él en su infinita misericordia nos ha bendecido de una manera sobreabundante y su gracia es sobre nosotros. Porque no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. No nos ha pagado conforme a lo que merecíamos, sino nos ha dado lo que necesitamos. Sus bendiciones, su amor, su gracia. Y si Dios es compasivo, ¿por qué nosotros somos contrarios? ¿Por qué no somos iguales? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Si Él es compasivo, tú y yo tenemos que hacerlo. Ser compasivos, misericordiosos. A eso fuimos llamados. A ser compasivos, misericordiosos, ser perdonadores. Y quiero leerte un último versículo. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 35. Y dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces, su recompensa del cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso o misericordioso con los que son, fíjate, qué increíble está este versículo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Pero me llamó la atención cómo está hablando aquí la Escritura, que Dios es misericordioso, Dios es compasivo con los malagradecidos, con los perversos, con los ingratos, con los blasfemos. Dios es misericordioso con ellos, aún con aquellos que se burlan. Dios es misericordioso. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera. ¿Sabes? Quiero ilustrarte lo que es la diferencia entre justicia, misericordia a través del hijo pródigo. Ustedes recuerdan cómo nos habla la Escritura, y yo creo que todos conocemos de esta historia,
donde el hijo le pide la herencia al padre y entonces el hijo se va de la casa y malgasta el dinero, no sabemos en qué, ¿verdad? Pero dice la Biblia que derrochó el dinero, pues a lo mejor en parrandas, ¿verdad? En el alcohol, en mujeres, qué sé yo. Y malgastó el dinero y se quedó sin nada y hasta comía de lo que los cerdos comían. A un punto que dijo, voy a regresar a la casa. Voy a regresar a la casa. Porque los mismos criados de la casa, yo creo que comen mejor de lo que yo estoy comiendo. Y entonces regresa. Y entonces viene con el padre. Y le dice, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, me conformo con ser uno de los jornaleros. Me conformo con comer lo que comen tus jornaleros. Y seré un jornalero y trabajaré. ¿Y sabes qué? Justicia es que el padre le hubiera dicho, pues sí, te di la herencia y la derrochaste. Ahora vas a trabajar para mí. Ahora vas a reponer ese dinero que derrochaste. Y vas a trabajar y cada quincena y cada mes vas a pagar de lo que yo te di. Y sí, vas a comer y vas a trabajar como uno de los jornaleros. Eso sería justicia. Pero, ¿qué crees? Que el Padre actuó en misericordia. Porque no le pidió que le pagara ese dinero. No le reclamó el Padre por lo que había hecho, que se había ido, lo había abandonado. No, por el contrario. Lo vistió, ¿verdad? Le puso un anillo, lo calzó, preparó un gran banquete, una fiesta preparó para su hijo. Eso es misericordia. No tratarlo como se merecía, sino que el Padre lo abrazó, lo besó, el Padre tuvo misericordia, el Padre lo trató no con justicia, porque el Padre sabía la necesidad que tenía ese hombre, su hijo. ¿Y sabes qué? Así es Dios. Dios no te da lo que tú mereces, porque mira, Dios sabe lo que tú hiciste en el pasado. Dios sabe que aún conociendo las cosas buenas, te fuiste por las malas. Que aún conociendo la verdad, te fuiste por aquello que va en contra de la verdad. Y muchas veces tú y yo hemos dicho, híjole, si la gente supiera todo lo malo que yo he hecho, y hasta nos avergonzaríamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios sabe exactamente lo que tú hiciste. Dios sabe por lo que tú has pasado. Pero aún así, Dios ha tenido misericordia. Dios ha sido bueno con nosotros. Increíble es. Queremos misericordia, no justicia. Así también tienes que dar misericordia a la gente. Termino con esto. Pregúntate lo siguiente. Ahí donde tú estás, si gustas cerrar tus ojos o simplemente pon atención a lo que te voy a decir. Haz memoria, ¿quién te ha lastimado? ¿Quién te ha herido? Para que ahora muestres misericordia y le hagas bien. Para que ahora tú le puedas bendecir. ¿Quién conoces tú? ¿A quién recuerdas que ha fallado?
que tú sabes que la regó, que se equivocó, para que tú puedas orar por él. Y no solo orar por él, ayudarlo, consolarle, animarle para salir adelante. ¿Quién te ha insultado para que tú tengas de él misericordia y para que lo puedas bendecir? ¿Con quién has discutido al punto hasta de ofenderse, para que tú puedas tener misericordia y a lo mejor invitarle un café? ¿Y por qué no? A lo mejor hasta regalarle un postre. Eso es misericordia. No pagues conforme a lo que mereces según tú. Mejor, haz misericordia conforme a su necesidad. Jesús mostró misericordia en la cruz. En su momento más difícil, Él dijo: Padre, perdónalos. Es increíble, Jesús. En su momento más difícil, Él dijo: perdónalos, mostrando misericordia. Y termino con esta breve ilustración. Estaba en una colonia un hombre y pues veía que no pasaba la basura. Y entonces se le hizo fácil, pues sacó su bolsa de la basura y pues como no la quiso dejar allá afuera de su casa, pues se le hizo fácil y la fue a dejar en la casa del vecino enfrente. Y entonces el vecino de enfrente se da cuenta y ve pues que el vecino le puso allí la bolsa con la basura. Y cualquiera de nosotros, ¿qué hubiera hecho? Pues yo voy, agarro la bolsa y se la voy a dejar a su casa. Es más, saco la mía y también se la voy a dejar ahí. Pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué me hace eso a mí? Y este hombre no hizo eso. Por el contrario, dice que entró a la casa y preparó un postre y se lo llevó y se lo regaló a aquel vecino que le había dejado la basura. Obviamente, aquel vecino se sacó de onda. Porque en lugar de pagarle con justicia, fue misericordioso. Y termina esta breve historia diciendo: tú das lo que tú tienes en el corazón. Este hombre le llevó la basura, porque muchas veces es lo que tenemos en el corazón. Basura. Es lo que hablas, es lo que expresas, es lo que manifiestas. Basura. En cambio el otro le llevó un postre. En cambio el otro mostró misericordia, amor. Tú das lo que abunda en tu corazón, lo que hay aquí adentro. ¿Y sabes qué? Da misericordia. Muestra misericordia a los demás. Y termino haciendo una oración. Dios, ayúdanos a ser misericordiosos. En lugar de dar siempre justicia, juicio, convertirnos en jueces, que podamos ser misericordiosos. Así como el padre del hijo pródigo, en lugar de dar justicia, mostró misericordia. Así como esta ilustración, en lugar de responderle de la misma manera, mostró misericordia. Perdón. Tenemos que mostrar esa misericordia para los demás. Tenemos que ser una iglesia de misericordia. Tenemos que ser personas diferentes. El mundo necesita personas diferentes que muestren ese amor, esa misericordia. Gracias, Señor, que tú estás hablando
a cada corazón. Que estas enseñanzas, esta palabra, Señor, no se quede en algo bonito, una bonita plática, sino que pueda llegar al corazón y que entendamos que necesitamos de ti. Que necesitamos ser misericordiosos para que entonces nosotros también seamos tratados con misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Familia, gracias. Gracias por conectarse. Gracias por compartir con otras personas que puedan recibir el mensaje. Y Dios nos ha desafiado, Dios ha hablado a nuestras vidas en este día. Tenemos que aprender a ser misericordiosos, ser perdonadores. Es lo que el mundo necesita. Así es de que, familia, gracias por este tiempo. Los animo a que sigan conectándose al devocional que se está teniendo, al viernes que estamos teniendo de oración. No pierdan esa oportunidad. Que Dios les bendiga y muchas gracias por conectarse.